Buenos días, bienvenidos a todos los que están conectados acompañándonos desde los centros universitarios Itagüí, Apartado y por supuesto a todos los presentes. Bueno, el día de hoy nos convoca un tema que para nosotros resulta muy interesante y muy relevante porque nos surgía esta inquietud de quién no ha estado en una reunión familiar donde hay varias o a veces incluso todas las personas conectadas a sus dispositivos, sus aparatos, ¿cierto? Tablets, celulares, redes sociales, incluso los niños a veces, o incluso a veces mamás que de pronto para entretener al niño, celular, ¿cierto? Estamos en una era, en un momento pues muy específico en el que la tecnología hace parte de nuestra cotidianidad. El celular se ha convertido casi que en una extensión de nuestro cuerpo, de nuestra memoria. Muchos de nosotros ya no nos sabemos números de celular de memoria, o nos sabremos uno o dos. Eso ahora es algo muy específico. Antes los números usted se los tenía que aprender, ¿cierto? Pero ahora el celular le permite a usted tener como una extensión y ampliación de las capacidades como la memoria, como la recopilar información, los álbumes de fotos, ya muy pocas personas los tienen. Ahora muchas cosas son registros digitales. Bueno, entonces la parte de la que yo quiero conversar con ustedes el día de hoy tiene que ver un poco con el contexto previo, histórico, y me voy a ir bastante atrás en la historia, ¿cierto? Porque no podemos hablar de una era digital sin recordar cómo fue que se originó y hacer de pronto un repaso, porque esto no es desconocido, supongo que para ninguno, de cómo eran las comunicaciones antes. Entonces, elegimos este momento eh, como por dar un punto de partida, ¿cierto? Entonces, aquí hay como una línea de tiempo, como lo pueden ver allí en la pantalla. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí bien? Ok. Entonces, son como unas fechas clave. En 1550 inicia la época colonial, ¿cierto? Y esa época colonial va o se marca hasta 1810, cuando inicia la época de la independencia, que es entre 1810 y 1819. Y ya una época republicana, que es todo el tema de la independencia, y Colombia cuando pasa por sus distintos momentos, la Gran Colombia, la Nueva Granada y después la República de Colombia, ¿cierto? Allí está la fecha, 1819 es cuando se origina la época republicana. Entonces, ¿cómo se daba la comunicación? La comunicación y la transmisión de mensajes en una época colonial, por ejemplo. Uno de los personajes que aparece allí, lo vemos en las imágenes, son los chasquis, que eran mensajeros del Imperio Inca. Y estos mensajeros lo que hacían era como una especie de carrera de relevos en la que ellos transmitían mensajes de manera oral. Ahí había algunas barreras como el tema idiomático o el tema del analfabetismo. Muchas personas, por supuesto, no sabían ni leer ni escribir, entonces ellos transmitían el mensaje de manera oral, corriendo. ¿Por qué ellos? Porque eran los que conocían el territorio y porque tenían la condición física para afrontar pues como esa tarea. Estamos hablando entonces de una época precolonial, pero también colonial, porque cuando llega todo el tema de la colonización española, empiezan a hacer uso de este sistema que ya existía, sobre todo en países como Perú, Ecuador y partes de Colombia. Bueno, en la época colonial también hay que mencionar que hay un modelo familiar patriarcal. El hombre es el que tiene la autoridad frente a todos los integrantes de la familia. Entonces, ese era el sistema como principal, la mensajería. Después se instauró el correo real, que también era ya un poco más temas de cartas escritas. Ya avanzamos un poquito más en el tiempo y nos saltamos como a la época republicana, que como les decía, inicia en 1819, es decir, 3 siglos después de la época que inicia el tema de la colonia. Entonces ya, como decía como dicen muchos abuelitos, todo esto era monte, ¿cierto? Y poco a poco se van como creando los poblados, los pueblos y las ciudades, em, y generando pues como esta necesidad de mayor comunicación. No me voy a saltar esta parte de al telégrafo,
porque el telégrafo permitía una comunicación directa entre familiares, distinto, por ejemplo, a la radio, la televisión o el periódico, que la radio fue antes que el telégrafo, y lo mismo el periódico, pero es una comunicación un poco, digamos, dirigida a un público masivo, distinto a un telegrama, que es una comunicación directa entre una persona o una institución y otra. No sé si a alguien de aquí le tocó en algún momento ver o usar telegramas. Ok, sí, listo. Entonces tenemos personas que están familiarizadas con el tema. Los telegramas eran costosos, eran demorados. Un telegrama se podía demorar 15 días, una semana, o si dependiendo de la distancia al lugar donde tenía que llegar, incluso meses. Entonces, un ejemplo familiar. Cuando mi bisabuelo murió, mi abuela se dio cuenta 3 meses después, ¿cierto? Bueno, aquí hay como unos datos históricos importantes que nos empiezan a dar como una noción de cómo evolucionan el tema de las comunicaciones y cómo llegan a nuestro país con cierto retraso. Por ejemplo, en Estados Unidos, el primer telegrama se envió en 1844 y el mensaje decía: ¿qué ha hecho Dios? También eso es interesante porque cuando se empezó a difundir el telegrama en Colombia, muchas personas consideraban que era un invento o una creación diabólica. También algunas personas ahora piensan que hay cosas de la tecnología que son de ese orden. Y en Colombia, el primer telegrama lo enviaron en 1865. eh, Durante la guerra civil, la guerra de los 1000 días, eh, las personas que estaban pues como en este conflicto se ensañaron contra toda la infraestructura de los telégrafos y los destruyeron todos. Después pasaron a la telegrafía inalámbrica. En todo este momento yo creo que es importante mencionar que tanto en la época colonial como republicana em, hay un énfasis en una predominancia más bien de la familia nuclear, seguida por la familia extensa. También hay una fuerte tendencia como al estatus asociado a la pertenencia racial, étnica, de clase, de casta. El hombre aparece como un proveedor, la mujer como cuidadora de los hijos, del hogar. Bueno, y también importante tener en cuenta allí que durante el siglo XVIII, es decir, 1700 hacia adelante, es que se empieza a tener un afecto o mayor cariño hacia los niños porque había una gran mortalidad infantil y, digamos, cuando estas situaciones ocurren, hay estudios que muestran que es más complejo para los seres humanos formar un vínculo con los niños. Hay un texto que se llama El amor maternal no es natural y nos habla de el nordeste de Brasil, que había en ese momento una gran mortalidad infantil y se observaba que las madres no generaban un vínculo afectuoso con los hijos como una especie de mecanismo de defensa o de protección, porque si sabían que su hijo podía llegar a morir, pues era muy complejo generar ese vínculo. Entonces, cuando ya superaban cierto umbral, cierta edad, allí ya empezaban a tener expresiones de afecto y a formar ese vínculo. Entonces, como también la ciencia y la tecnología aporta a que se configure la familia como la conocemos en la actualidad. Bueno, ya les mencionaba un poquito que aquí hay algunas fechas sobre el tema del periódico, el radio, la televisión. No me voy a detener allí. Son medios un poco más conocidos por nosotros, pero nos interesa más las comunicaciones que son directas y que permiten como ese asunto vincular familiar. Aquí tenemos una carta casualmente, preparando todos los temas para este espacio. Una amiga me dice: te comparto esta carta que le envía mi bisabuelo a mi abuelo cuando él empezó a prestar servicio. Ahí no se alcanza a ver, pero yo se las voy a leer. Allá está la carta original. Aquí hay un mapa que nos muestra dónde está Andinápolis en el punto rojo y en el punto amarillo está Medellín, que son los dos puntos mencionados acá. Entonces dice: Andinápolis, noviembre 20 de 1947. Señor Héctor Vázquez. Medellín, Batallón de Infantería número 10. Muy apreciado hijo, con la presente lo saludamos muy cariñosamente, deseándole toda suerte de felicidades. Acabamos de recibir su cartica, motivo para nosotros de mucha alegría. Ya hacía mucho tiempo que nada sabíamos de usted.
a pesar de haberle escrito, aunque sin una dirección fija, porque no la sabíamos. Mas ahora que tenemos la dicha de saber dónde se encuentra, quedará muy fácil seguir escribiéndole y a la vez tener el gusto de recibir las suyas, que esperamos serán con la mayor frecuencia posible. Sea lo primero decirle que estamos todos bien, aunque un poco más viejos, sobre todo de pensar en usted, tanto tiempo ausente y sin saber siquiera en qué parte se encontraba. Solo por una carta que envió el compañero suyo, una carta, supimos que estaba en Medellín, pero tampoco sabíamos en qué parte de la ciudad o en qué establecimiento estaría. Su mamacita lloró al recibir la suya. Sería la mucha alegría de saber del hijo que se encontraba fuera del hogar, en donde el cariño para todos es grande, tierno, generoso, y que está listo a recibir en su lumbre al que está lejos, verlo siquiera un momento y hacer posible que siempre permaneciera a nuestro lado. Le cuento además que Paulino Antonio estuvo muy enfermo con reumatismo, pero ya está bueno y trabajando con el mismo brío de siempre. De Odilia le cuento que está en la casa como la dejó, es decir, soltera y mejor. Y mejor, pues nos alegra de tenerla de lleno en casa. Le estaremos escribiendo con frecuencia y esperamos correspondencia en igual forma. Héctor, no está por demás decirle que ya que le tocó estar en el cuartel, debe observar un manejo el mejor posible, para que no te hagas al cariño de los superiores y así le irá menos mal. Próximamente le pondremos un telegramita para que esté alerta cuando llegue. Todos los saludamos y abrazamos muy cariñosamente. Esperamos estar recibiendo las suyas lo más seguido posible. Paulino Vázquez. Bueno, entonces la carta nos da un poco pistas, que la carta es una forma de comunicación un poco más íntima y directa entre miembros de la familia. No obstante, están todas las dificultades relacionadas con, nuevamente, el analfabetismo. Muchas personas no sabían leer y escribir. El tema de la educación no era como es en la actualidad, que es un tema obligatorio, casi que era un privilegio. Muchas personas llegaban escasamente a primero, segundo, tercero, y eso que es mucho decir, donde existían escuelas. Entonces era una limitación, también el tema de si un familiar se iba a otro lugar, no habría manera de saber qué pasó con esa persona, se perdía. Ayer un amigo me decía, cuando inauguraron el metro, yo le dije, bueno, ya 5 años después más o menos, le dije a mi mamá, la espero en Envigado. Y la señora nunca se había montado en el metro. Ya siguió hasta la estación Itagüí. Y el señor le dijo, aquí no es, tiene que montarse el otro metro. Se volvió al metro y volvió otra vez y se regresó. Y él decía, ¿qué pasó con mi mamá? Él esperándola en Envigado. O sea, no había manera de conocer cómo ahora, si alguien no llega, dice, hey, ¿qué pasó? Lo llamamos inmediatamente y nos comunicamos con él. Bueno, entonces vemos cómo esta forma de comunicación, si bien permite una comunicación más directa, pues también tiene algunas dificultades. Y em, también nos permite ver allí como todo el tema de la expresión de afectos y cómo era esa, em, digamos, posibilidad de comunicar algunas emociones en esa época, 1947. Nos sorprendió a nosotros cuando la revisábamos el tema de la expresión de ese cariño de un padre hacia un hijo. Ahorita podemos retomar ese tema. Bueno, y ya llegamos como a nuestra época. Voy a pasar un poco más rápido acá. El Internet, la época del Internet que inicia en 1990, lo mismo que los celulares empiezan a aparecer con unos costos bastante elevados. Miren lo que costaba un celular, 980.000 pesos, pero el salario mínimo era de 98.000 pesos, es decir, costaba casi 10 veces más. Em, También, pues, las universidades tuvieron un rol muy importante en todo el tema de la conectividad a Internet en Colombia. Para 2001 ya había 1.200.000 personas conectadas a Internet. 2001, es decir, hace 25 años. Pero a partir de allí la cosa empieza a ir mucho más rápido. Entonces, hablamos acá de los smartphones, por ejemplo, y los primeros que yo recuerdo eran como lo más parecido o el antecesor, los BlackBerry con el PIM, que es como el antecesor de WhatsApp. Y ya en 2007, Apple lanza el iPhone con pantalla táctil, que eso fue algo muy novedoso. Yo creo que la mayoría de la gente aquí veo que tiene algunos de esos similares. Y en 2008, Google introduce Android y ya se genera una expansión global
tanto de los dispositivos celulares como del Internet y las redes sociales. Entonces, eso nos deja ya en nuestro punto actual. Ahora, les invito a que todos estos temas históricos los vamos revisando, retomando a la luz de cómo se configura y se organiza la familia y cómo esos cambios o transformaciones, avances tecnológicos contribuyen o tienen una influencia en el ámbito íntimo de la familia. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a mostrar